¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro segmento de Hay Cuadro y hoy tenemos el tema de miedo. Mi nombre es Víctor Martínez y aquí está Matías Tenenbaum. Eh, Esto es sobre miedo del hacer y no hacer, ¿no? Comenzamos. Sí, básicamente lo que queremos remarcar hoy es cómo podemos afrontar nuestros miedos, cómo a veces nuestros miedos nos detienen y nos impiden hacer las cosas que en realidad queremos hacer, ¿verdad? Más en una industria como en la que estamos nosotros, en la industria cinematográfica, pues es un tema muy complicado porque uno nunca sabe cuándo es el momento perfecto para debutar profesionalmente, uno nunca sabe si, ¿será que le hablo a esta persona para que trabaje conmigo? ¿O será que le hablo a este director porque quiero aprender de él y trabajar de él? El miedo es lo que nos detiene y lo que no nos deja llegar a nuestro potencial como cineastas. Okay. Sí, sobre todo, como mencionaba Matías, sobre todo más aquí, creo que, bueno, no sé si más acá, pero en Latinoamérica sucede mucho que, por ejemplo, un ejemplo yo, ¿no? Cuando quería estudiar cine, quiera que no, siempre estaba ese prejuicio de, ay, si le digo que quiero estudiar cine a mi papá, eh, ¿qué va a decir? Fijo va a decir que no sé qué. Y resultó que al hablarlo y al hacerlo, no me dijo que sí, pero tampoco me dijo que no. Entonces fue como una prueba de, si quieres hacerlo, demostrame por qué quieres hacerlo. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, sí tengo esa puerta abierta, es querer estudiar lo que yo quiero. Entonces así es como un montón de cosas en el cine. Eh, por más que uno diga, soy estudiante de cine, no sé nada, pero quiero trabajar con esa persona, creo que muchas veces uno dice, no, ni me va a contestar. O no, fijo, está ocupado, ¿no? Pero quién sabe, de vez en cuando puede ser que caiga tu correo ahí y lo vea. Entonces creo que eso del miedo tienes que ser insistente, ¿no? Quitarte ese prejuicio y probar. Igual si te dice que no, no importa. Sigue adelante, habrá otra persona que te diga que sí. O después probablemente esa persona hasta te pregunte, mira, puedo trabajar contigo. Sí, también me gustaría derivar un poco el tema a por qué estudiar cine, ¿verdad? Mucha gente tiene miedo y más los padres y abuelos conservadores de qué vas a vivir cuando estés haciendo cine. ¿Será que es una industria rentable, algo donde puedas estar cómodo y proveer para una familia en el futuro, para ti en tus años de juventud? Y me surgen un montón de ideas de por qué estudiar cine, ¿verdad? Primero, si es tu pasión, deberías hacerlo y afrontar las cosas cara a cara, no tener el miedo y el hubiera, porque qué pasa si terminaste estudiando algo más y 5, 10, 30 años después dijeras, "Uf, cómo me hubiera gustado estudiar cine, es lo que me apasiona, es lo que me gusta". Entonces no tengas miedo a decirle que no, ya sea acá en Guatemala, ya sea en México, ya sea en los estados, en cualquier industria internacional hay formas de vivir y hay gente haciéndolo. Y hay gente haciéndolo, no sé por qué no lo estudiarías. Ahora, solo algo que nos dijo un profesor que también es un excelente economista, que ha sido gerente para muchas empresas, tanto nacionales como internacionales. Él dijo, si sus padres están preocupados de por qué están estudiando cine, ustedes díganle esto. La industria del entretenimiento es la industria más creciente en todos los tiempos, porque al final de cuentas puede que a las personas que están trabajando en fábricas, a las personas que están trabajando en desarrollo de tecnología, sean sustituidos por robots. O sea, de hecho eso ya empezó, pero lo único que no pueden sustituir nunca los robots es la creatividad, ¿verdad? Menos que se crea algún tipo de inteligencia artificial, pero Sí. creo que por el momento no estamos tan cerca de eso. Pero
es la industria más creciente internacionalmente, y cuando la gente no va a trabajar, cuando la gente tiene un descanso, cuando la gente está con su familia, ¿qué es lo que están buscando? Están buscando maneras de entretenerse. Y por eso, ya sea el cine, en este caso es el cine, pero cualquier industria de entretenimiento siempre va a ser una necesidad en las vidas de todas las personas. Claro. Y el entretenimiento viene desde tiempos atrás, no solo en el cine, sino en el teatro, en el mismo Coliseo era entretenimiento para las personas. Y ha ido evolucionando con el paso del tiempo, la lucha libre, el fútbol. Hay un montón de cosas que hoy en día uno ve. YouTube, por ejemplo, es un ejemplo. Este podcast es otro ejemplo. Entonces creo que siempre va a haber algo que hacer. Es más de uno de decir, lo voy a hacer. Porque si te quedas pensando en cómo lo harás y en qué día lo hago, al final terminas no haciéndolo y terminas optando por lo que te dicen o lo que está ahí. Entonces probablemente si yo no hubiera intentado eso, probablemente ahorita no estaría aquí frente a una cámara, estaría quizá en el campo trabajando o algo así. Sí, creo que otro factor fundamental para el si estudiar o no estudiar cine y afrontar estos miedos de hacer nuestra pasión, una realidad es no se confundan y no piensen que va a ser fácil, ¿verdad? Es un trabajo que divierte, que apasiona, que dan ganas de seguirlo haciendo, pero sigue siendo un trabajo. Y si ustedes no van a estar totalmente comprometidos con el arte que es hacer cine, entonces de por sí tal vez no es lo que ustedes quieren hacer, ¿verdad? Tienen que encontrar algo que, aunque terminen viviendo en la calle por 1 año o 2 años, quieran seguirlo haciendo. No Sí. es que eso vaya a pasar si ustedes son personas dedicadas y comprometidas con su trabajo. O sea, porque eso al final de cuentas es un trabajo rentable, un trabajo donde se puede vivir de ello y proveer. Conozco a muchos cineastas que proveen para sus familias. En países tercermundistas como Guatemala, ¿verdad? Al final de cuentas es entender que el cine es solo un medio para llevar a cabo nuestra visión como individuos. Sí, sobre todo, por ejemplo, una experiencia, yo quería la vez pasada, era para una clase, querían que uno eligiera un mentor, yo dije, bueno, voy a hablarle a este director de foto, a ver si me contesta, tal vez no, y resultó que el director de foto, buena onda, me respondió por Facebook, tranquilo, no hombre, sí, cuando vos querrás, solo quiero que me muestres compromiso, es todo lo que te pido. Yo, excelente. Entonces tuve la oportunidad de conocerlo, me enseñó, me dio consejos de qué hacer, qué no hacer, y la verdad es que siempre te das una buena experiencia de todo. Como dice Matías, hacer las cosas bien, esforzarte por más pequeño que sea el puesto, por lo más simple que sea, hacerlo bien, porque eso va a demostrar mucho de quién eres y qué estás buscando. Y la misma gente que hoy en día está en la industria te va a ver, o alguien te va a ver, y ahí vas a tener una puerta abierta. Sí, al final de cuentas también yendo al lado con el miedo, a mí me sucede mucho que, bueno, ya no, en realidad ya no, pero por mucho tiempo pasé pensando, ¿qué pasa si las cosas que yo hago no le gustan a la gente? Y no he contado muchas historias por esa misma razón y ese mismo miedo de tal vez lo que yo estoy haciendo no le guste a los demás, porque al final es entretenerlos, es una industria de entretenimiento. ¿Qué pasa si lo hago y cometo un error y no me gusta a mí y mi reputación queda mal? Al final de cuentas, todos estos miedos son solo suposiciones que nosotros hacemos, porque es lo mismo que lo hubiera, ¿verdad? Sí.
es lo mismo que lo hubiera. Nosotros pudimos haber fácilmente tomado el riesgo y decir voy a contar esta historia porque me apasiona y la quiero contar, pero en vez, por lo menos yo me quedaba pensando como, y ponía 1000 supuestos y 1000 excusas para no hacerlo, hasta que me di cuenta que si quiero vivir de esto, tengo que afrontar los miedos cara a cara. Claro. Sí, sucede mucho, ¿no? El miedo, qué dirán los demás. Y creo que al final, por más miedo que tengas a fracasar, creo que ahí es donde aprendes. Entonces yo creo que lo que sugiero es no esperar tampoco mucho. Creo que hay cosas que sí hay que esperarlas, pero no tanto. Y seguir intentando hacer 1, 2, 3 cortos, 4 cortos. Y vas a ver que yo estoy seguro que después de ser el primero o el segundo vas a estar con más ganas de seguir haciendo otro corto y otro corto. Y así vas a ir como que midiéndote y probando a la gente, porque no puedes saberlo solo así de la teoría, creo yo. Creo que es ahí donde tú sabes hasta dónde llega tu público, a qué público vas a perseguir y qué es lo que quieres. Y tal vez hasta te des cuenta, tal vez esto no es para mí, ¿verdad? También se vale equivocarse, pero lo que no se vale, creo yo, es no intentarlo, ¿verdad? Si no intentarlo es el error y el delito más grave que existe, en todas las cosas, no solo el para estudiar cine, sino cuando somos pequeños y nos da miedo dormir en la oscuridad, hasta ese día que afrontamos el miedo de, bueno, quiero dormir completamente en la oscuridad para probarme a mí mismo que lo puedo hacer, para probarle a los demás que lo puedo hacer, y al final es esto de encarar nuestro miedo, no dejar que ellos nos carcoman por dentro, porque si no vamos a pasar una vida estresados, vamos a pasar una vida no insatisfecha, sí, donde vamos a tener que ser conformistas hasta cierto punto, ¿verdad? Es cierto. El miedo yo lo miro ahora como mi motivación más grande, ¿verdad? Para mi trabajo más reciente había pensado, bueno, ¿qué son las cosas? Primero creando la narrativa de mi historia. ¿Qué son las cosas que he tenido miedo de hacer en mis cortometrajes? Y si las puedo implementar, si van con la narrativa de esta historia. Lo primero era hacer una escena de animación, porque tuve una muy mala experiencia con otro trabajo de animación que produje y ya nunca se llevó a cabo. Entonces me había dado mucho miedo y dije no, lo voy a hacer, y si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, y de hecho lo logré. Después me da miedo hacer una escena de sexo y me da miedo dirigir una escena de sexo con gente real. ¿Cómo hago para que ellos confíen en mí? ¿Cómo hago para yo confiar en ellos para llevar a cabo mi visión? Entonces, y también lo hice, y cuando uno afronta los miedos, por lo menos en cuestión de cine, se da cuenta que no son tan grandes como lo que uno se imagina, ¿verdad? Al final, la imaginación es nuestro peor enemigo, ¿verdad? Sí, a veces tú dices, no, es que se ve difícil o esto no va a salir, y realmente el único obstáculo que está ahí eres tú mismo, porque tú eres el que está diciendo eso, realmente no lo sabes, no lo has intentado. Entonces creo que ahí es cuando, sí, por ejemplo, un proyecto que me dijeron, no, es que es toda una escena en carro, y yo como que todo el corto es un carro, y dije como que no sé nada de grabar en un carro, nunca era en un carro, pero está bien, vamos a ver qué hay, qué se puede hacer, y salió. Aprendí bastante, y ahora sé qué hacer y qué no hacer dentro de un carro, ¿verdad? Cómo iluminar un carro, porque sí es complicado, no es tan fácil como uno cree. Pero aún así ya di un paso ahorita, entonces ahora toca dar el segundo paso y hacerlo bien, ¿no? O hacerlo mejor, así. Sí, no sé, algo más de los miedos es que cuando
Ponele, si uno quiere tener un recorrido totalmente en vertical, uno tiene que afrontar los miedos de frente. Yo me recuerdo afrontar los miedos de frente, ¿verdad? Qué incoherente. Pero yo me recuerdo cuando empecé a estudiar cine y un profesor estaba, creo que ya mencionaba esta historia antes, pero un profesor estaba haciendo un cortometraje y yo me moría de ganas de participar en un proyecto ya profesional. Y fui con él y le dije que yo quería participar en su proyecto, fuese lo que fuese, si era barrer, si era llevar el café. Ajá. Y al final me paró preguntando qué posición quería hacer y obviamente muy humildemente le dije que no, una posición inferior, ¿verdad? Era mi primer trabajo pagado y de ese primer trabajo conseguí mi primer trabajo en una película de largometraje. De esa película conseguí otro trabajo en un cortometraje de ficción de horror y de ese trabajo he conseguido más trabajos y gracias a ese primer paso del no tener miedo de hacer las cosas, de pedirle ayuda a la gente, porque al final eso es, nos da miedo la comunicación entre las personas, Sí. nos da miedo decir no sé hacer esto, pero ¿por qué nos da miedo decir estas cosas? Sí, sí, no sé, a veces, no sé si me estoy confundiendo un poco, pero creo que, a veces creo que viene desde pequeño, ¿no? Creo yo. El miedo de no hacer las cosas o cómo te educan, porque, o el no aceptar la responsabilidad también tiene que ver, ¿no? Como el no lo hice yo, yo no lo boté, se cayó solo, ¿no? Entonces ahí es cuando te empiezas a reconocer que lo estás haciendo, creo que es el momento en el que tú estás dando un paso adelante, porque estás haciéndote enfrente, estás reconociendo tu error y bueno, ahora, ¿qué voy a hacer para solucionarlo? ¿Qué voy a hacer para cruzar esta barda y seguir adelante? Entonces, yo sugiero siempre ser constantes. Si quieren perseguir su sueño, ser constantes, hacer las cosas lo más bien posible. Y si te dicen no desmotivarte y dejarlo todo, buscar otra solución. Tal vez no es la persona que estás buscando, quizás hay otra persona ahí que está más dispuesta a hacerlo y probablemente está mejor. Sí, al final siempre es importante recordar que el final del fracaso es el principio del éxito, ¿verdad? De todos nuestros fracasos se aprende. O sea, a veces inclusive nos da miedo volver a fracasar, pero también ahí hay que tomar en cuenta que ya fracasaste una vez, ya sabes lo que no tenés que hacer. Como, no estoy diciendo que lo del carro fuera un fracaso, todo lo contrario, yo oí ese trabajo y me gustó bastante. Sin embargo, cómo mejorar, cómo ir siempre mejorando. Cuando me quebré el codo, fui con mi doctor ya en rehabilitación como de fisioterapia, y él me decía no progredi es regredi, no progredi es regredi, que es una frase en latín para no progreso es regreso, ¿verdad? Okay. Si uno no está yendo para adelante, no está en el mismo punto, está yendo para atrás. Okay. Eso vendría mucho de si realmente aprendiste de tu fracaso, ¿no? Porque aparte está ser constante y a veces es diferente ser necio también, ¿verdad? Cuando llegas a la necedad creo que es un extremo en el que tienes que medir y decir, bueno, aquí no es, o ya basta, reconocerlo y buscar o preguntar qué tengo que hacer ahora, ¿verdad? Entonces creo que ahí es cuando te empiezas a ver las cosas con gafas de otro color y te das cuenta que hay muchas más alternativas. Sí, y con eso dicho, pues terminamos nuestro podcast sobre miedo. Sabemos que tal vez no fuimos tan a detalle a las cosas que nosotros nos dan miedo, más estábamos buscando los términos generales sobre el miedo y más motivarlos a ustedes, al igual que nosotros hemos aprendido a superar nuestros miedos, que ustedes también
vean siempre hacia adelante y no se dejen manipular por las cosas que los detienen, ¿verdad? Y sigan adelante. Sí, sigan adelante, chicos, y yo creo que hay cuadro. Si hay cuadro, cualquier sugerencia la pueden hacer en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube o en SoundCloud, y estamos atentos a cualquier sugerencia que tengan también.